Hola, bienvenidos a la clase de fotografía y video. En esta presentación te voy a explicar cómo mejorar tu composición a través de tips prácticos que te van a funcionar en el campo. Cuando hicimos nuestra práctica 1, nos dimos cuenta que no solamente en la fotografía juega la técnica, es decir, que efectivamente nuestro primer paso como personas que estamos aprendiendo a utilizar este medio de comunicación, pues es aprender a utilizar esta máquina a nuestro favor. De ahí que tenemos que estar considerando la apertura, el diafragma y el ISO, pero también juega el papel que tiene que ver con el discurso visual. Y para poder nosotros crear un mensaje claro y preciso, necesitamos de los elementos de la sintaxis de la imagen. Entonces, para poder contestar esta pregunta, ¿cómo podemos mejorar nuestra composición en nuestra fotografía? Les hice esta presentación. En el primer punto, tenemos que entender que la fotografía es un medio de comunicación, que cuando nosotros capturamos un momento y lo imprimimos en el papel fotográfico, existen dos interpretaciones. La primera interpretación sería lo que nosotros vemos como autores y la segunda interpretación es lo que los demás leen en esa imagen. Yo puedo tomarle una foto a un perro o a una casa y para mí puede representar nostalgia, alegría o cualquier emoción que yo desee. Pero si mi sujeto lee esta imagen, puede o no puede compartir ese significado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar mucho en consideración el espacio. Es decir, que tenemos que entender que este medio es bidimensional, pero hace una representación tridimensional del espacio, de los hechos y de los objetos. Cuando estamos aprendiendo a utilizar la cámara fotográfica y nos estamos concentrando en aprender los mecanismos, normalmente los primeros errores que se nos llegan a presentar es no utilizar las luces y las sombras de manera eficiente o hacia nuestra ventaja. Entonces, si nosotros hemos llevado clases de dibujo a mano alzada, nuestros primeros conceptos que manejamos a la hora de hacer dibujo es cómo crear volumen. Y para poder crear volumen necesitamos de la luz y de la sombra. Y eso mismo ocurre con la fotografía. Pero a diferencia del dibujo, que nosotros podemos elegir dónde colocar la sombra y dónde colocar la luz, la fotografía es captar el momento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que buscar dentro de lo que está a mi alrededor en un espacio de 360 grados lo que a mí me interese. Y que una vez que encuadre eso que me llegue a interesar, yo tengo que colocar un ángulo que me permita ver la iluminación y las sombras, para así crear una profundidad y un volumen. Entonces, como lo dije, uno de los primeros errores cuando nosotros estamos empezando en la fotografía es que nuestra imagen tiene una iluminación muy plana. Como por ejemplo, si nosotros tomamos una foto al mediodía, nos vamos a dar cuenta que el sol está arriba de nuestra cabeza. Entonces, la iluminación tiende a ser plana y además las sombras se marcan en lo que es el área, por ejemplo, de los ojos o también la sombra, de hecho, a veces no se nota porque está dirigida a 90 grados. Y como lo dije, es porque el sol está cenital con respecto a nosotros. Entonces, ese tipo de iluminación suele no ser muy atractiva. Y por esa razón, uno de los primeros consejos que yo les digo es si la iluminación no es favorable al sujeto o al objeto,
colocarnos en otro ángulo o buscar algo que permita bloquear la luz o a lo mejor redirigirlas. Y así podemos crear un volumen en aquello que nos interesa retratar. Pero volviendo en sí al punto, en realidad el papel fotográfico es una representación bidimensional, como el dibujo. Pero nosotros estamos retratando situaciones o objetos de la vida real. Por lo tanto, deben de presentar volumen y perspectiva para entonces darle un sentido de tridimensionalidad. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudarnos a nosotros a que nuestra fotografía tenga esta tridimensionalidad? Como lo mencioné en el punto anterior, perspectiva y luz juegan un papel fundamental. La composición, a través de la regla de tercios, nos va a permitir colocar los puntos de interés en donde nosotros nos interese crear una narrativa. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy encuadrada de tal manera que los puntos de interés están en mis ojos, en mi mirada, y el segundo punto de interés está en mi boca. Entonces, eso permite que ustedes presten atención a mis facciones y por lo tanto puedan entender lo que estoy exponiendo. Exposición, pues sería una correcta exposición. Es decir, que nuestra imagen no esté ni sobreexpuesta ni subexpuesta. Recordando la clase anterior, subexpuesto quiere decir que nuestra imagen le falta luz o le faltó tiempo para entrar luz, por lo tanto se ve oscura. Sobreexpuesta quiere decir que entró demasiada luz en nuestro cuerpo de cámara fotográfica, por lo tanto se va a ver deslavado. Entonces, para poder crear una imagen con una exposición correcta, debemos de tener una correcta interpretación de las luces y la sombra. Y esto, la luz, va a interferir directamente con el color, porque como lo expliqué anteriormente, en realidad el color no existe. Es un fenómeno físico que se presenta gracias a la luz. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta la luz, pues muy probablemente nuestros colores no los podamos controlar. Un ejemplo de eso es que cuando nosotros tomamos una foto en la cocina de nuestra casa en la noche, pues prendemos el foco. Y si llegamos a tomarle el retrato a alguien, nos vamos a dar cuenta que la iluminación está amarilla. Y que si este sujeto, por ejemplo, tiene una camiseta roja, bueno, pues va a interferir en la interpretación de esos colores. Y eso se debe a que la fuente de luz es luz de tuxeno, es decir, un foco de luz de tuxeno. Por lo tanto, la temperatura da hacia los colores amarillos. Y como lo explicaré más adelante, tendremos que utilizar el balance de blanco correcto en los ajustes de nuestra cámara. Ahora, ¿por qué esta imagen es interesante? ¿Qué elemento de la sintaxis está utilizando el fotógrafo para podernos hacer entender que esta pareja está compartiendo un momento íntimo? Si nosotros analizamos esto, la dirección de las líneas, podemos notar que todas las líneas, de manera imaginaria, redirigen nuestra mirada hacia los dos sujetos que son protagonistas. La mesa, por ejemplo, el aire acondicionado, la sombra, las luces, el tapete. Todo tiene líneas. Líneas, por lo tanto, esta imagen lo que más resalta serían las perspectivas. ¿Qué es lo que más resalta en esta imagen? Bueno, pues lo que más resalta en esta imagen es el sujeto que está colocado en una ventana, pero podemos notar su reflejo.
Por lo tanto, esta imagen es interesante por la luz, porque si no estuviera la luz de manera directa hacia la ventana, no existiría ese reflejo del sujeto, que en este caso es esta muchacha. Y si el cuarto no estuviera en oscuridad, pues bueno, lo que pasaría es que la iluminación sería muy plana y no habría una tridimensionalidad. Tenemos que rescatar que este marco que está aquí, o sea, la ventana, también redirige nuestra mirada hacia la chica. Esta foto es muy sencilla de analizar porque entendemos inmediatamente que el protagonista de esta imagen es el color. Entonces, hay que utilizar nuestra teoría del color para poder hacer que nuestro sujeto sea atractivo. En esta imagen podemos notar que la exposición juega un papel importante. Aquí el fotógrafo intencionalmente utilizó un barrido. Es decir, que es un barrido controlado. Normalmente un barrido es un defecto técnico porque el sujeto no pudo lograr una exposición correcta. Es decir, que cuando tomó la imagen, como el objeto estaba en movimiento y la velocidad que utilizó es muy lenta, pues bueno, se hacen estas ráfagas de luces. Sin embargo, podemos hacer esos efectos de manera controlada y entonces se vuelven estéticos. En esta imagen, lo que protagoniza sería el color, la luz y las líneas. Quiere decir que en un principio, cuando nosotros estamos empezando a componer, empezamos a intentar captar uno de los elementos de la sintaxis de la imagen. Por ejemplo, el color, o la línea, o la perspectiva. Pero una vez que nosotros estemos practicando constantemente, vamos a poder empezar a integrar varios elementos de la sintaxis de la imagen para poder hacer más atractivo, visualmente hablando, nuestra fotografía. Entonces, primero, lo que nosotros hacemos comúnmente es buscar nuestro punto de interés y no nos fijamos en lo que hay atrás. O sea, que el fondo no esté confuso, que el ángulo no sea flojo, que sea atractivo, que sea dinámico, que sea llamativo. Y además, que lo que a nosotros nos interesa está muy lejos. Entonces, esta foto es llamativa porque el sujeto le está reflejando la luz de la ventana. Y eso hace, combinado con sus rasgos y su expresión facial, nos hace crear una emoción empática con el sujeto que estamos observando. Entonces, recordar siempre que la fotografía es una combinación de arte y ciencia. Cuando digo arte y ciencia, me refiero a que en realidad la fotografía siempre va a estar ligado en el área técnica a lo que es la tecnología y la evolución de la tecnología. Antes teníamos que revelar los rollos, es decir, que la tecnología era química o se basaba en química, y ahora todo es a través de la computadora. Por lo tanto, tenemos que saber de informática. Arte, bueno, pues quiere decir que hay un área sensible de expresión personal y que por eso nosotros tenemos que cuidar el discurso para que de esa manera nosotros podamos entender al sujeto que vamos a retratar. Esto ha sido todo por el momento. Agradezco la atención prestada. Espero poder ampliar en las prácticas todos estos puntos ya con ejemplos de ustedes y a través de las prácticas pues vamos a estar desarrollando nuestro propio estilo para así poder hacer atractivo los proyectos que hagamos de fotografía publicitaria aquí en Diseño Industrial. Los veo la siguiente clase.